Ahí va. Bueno, sí, vayan poniendo ahí el presente y lo dejo ya grabado esto, que los alumnos que estaban, creo que Cristian y me dijiste alguien más, que estaban en otra clase, está sentado, eso lo voy a dejar sentado. Bueno, les agradezco por poder estar presente acá, que hicimos el intercambio de horario con Pato, eh, porque tengo una actividad después con Silvana Medina, que me invitó ahí para un taller que dicto, un seminario, así que bueno, les agradezco eso. Miren, voy a compartir, vieron que la clase pasada eh, es bastante común que ocurra esto, digamos, cuando uno está dando una clase que no graba la clase, porque cuando graba la clase uno se podrá equiparar a una especie de youtuber. Vieron que los videos de los youtubers están 50.000 veces cortados porque graban capaz que, no sé, 5 horas y después repiten lo mismo y van seleccionando la mejor parte. Bueno, cuando uno da la clase así en Zoom, sale más natural, y bueno, y sale después, uno hace un balance y dice, uff, no sé, me quedé conforme, ¿no? Hubo algunas clases, las últimas de sociología de Jean Baudrillard, que me parecieron muy buenas, no que quiera ser un ególatra, pero digo, pues, yo las dicté, o sea, entonces me quedé conforme. Por ahí la última de Foucault es como que no sé, a veces uno es un poco enredado y trabado. Entonces lo que hice fue armar una clase de escrita bastante consistente, creo, por lo menos bastante clara, y agregar un adicional ahí para repensar ahí la cuestión de la disciplina de Michel Foucault, que es una mención ahí a dos textos de un filósofo coreano-alemán llamado Byung-Chul Han, que, un segundo, a ver, bueno, que alguna critica de alguna forma el concepto de disciplina en Michel Foucault. Lo que, si les parece, voy a hacer es compartir esa clase, leer algunas partes, o quizás todo, pero realizando algunos comentarios, ¿no? Como ya saben, y como siempre les sugiero, para el día de mañana como docentes, a partir de mi experiencia, uno en todas las clases tiene que hacer una brevísima síntesis. Cada vez que uno sigue abordando, si es la tercera clase sobre el mismo tema, la síntesis deberá ser un poco más breve porque tenés más temas abordados, ¿no? Si no, se te va la clase en la síntesis de lo que ya viste. Pero hay que hacerlo, digamos, porque estoy seguro que muchos dicen, ¿qué vimos hace una semana? Entonces eso hay que hacerlo. Miren, eh, nosotros de alguna forma terminamos de ver una selección de fragmentos ahí de capítulos de La Era del Vacío de Lipovetsky, y Lipovetsky menciona, en 2 o 3 partes, que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, ¿sí? Sino que vivimos en una sociedad que él asimila a la cuestión del placer, una sociedad del placer, un placer hedonista, y entonces ahí queda una cuestión pendiente porque por ahí el concepto de disciplinario, lo disciplinario es algo que nos suena al oído, pero por ahí no queda extremadamente claro. Miren, lo más común, y de hecho la obra de Foucault fue de alguna forma bastante mal interpretada en este aspecto, al reducir la cuestión de la disciplina a lo que nosotros concebimos o lo que ha pasado, digamos, a la cultura general, popular, de la calle, digamos, que la disciplina tiene que ver con una connotación negativa, con una connotación restrictiva, ¿sí? Y es decir, no con algo que produce algo, ¿no? Sino que restringe. Entonces, cuando uno piensa en disciplina y piensa en, no sé, en algún sermón o en alguna medida que sanciona, pero que sanciona para que el cuerpo, para que el sujeto y su cuerpo queden inmovilizados, digámoslo así, ¿no? Una especie de coerción negativa. Lo que dice Foucault es que la disciplina como un dispositivo que genera algo positivo. Cuando digo positivo no digo de qué bueno, qué buena onda, qué bella es la vida, sino que produce algo, en ese sentido, ¿no? Que es positivo, que moviliza, que instrumentaliza el cuerpo, que lo torna un cuerpo dócil, y en la medida en que lo torna dócil, lo torna
productivo, ¿no? Lo torna un cuerpo útil. Bueno, un poco vamos a conversar un poquito sobre eso. Hoy creo yo, espero que sea así con un poco más de claridad, porque voy a, como a sentarme un poco en un texto que yo escribí. Está bueno decirlo, es un texto que yo en un grupo de investigación de otra Hola, institución profe. Buenas tardes. comencé a trabajar el año pasado. Me interesaba mucho estos textos que menciono acá de este filósofo coreano Byung-Chul Han, básicamente La sociedad del cansancio, y uno que se titula Sobre el poder, que los voy a compartir, obviamente. Me parece que uno se pone ahí a tono con la discusión contemporánea, ¿no? Porque el texto de Foucault, Vigilar y Castigar, es increíble lo que generó Foucault. Foucault, pensemos que Vigilar y Castigar es del 75, y es un texto que todavía se sigue discutiendo, digamos. Tiene resonancia, quizás en el campo intelectual también. En realidad de Foucault casi no está intelectualmente en la academia, no es algo que todavía tenga vigencia, sí se lo retoma para pensarlo en función de estas lecturas cruzadas, digamos, con pensadores contemporáneos. Entre ellos, por ejemplo, está, fíjense a qué punto, si uno un texto, uno tiene que ir a los kioscos de diarios y revistas. Michel Foucault, se te lo venden y casi como que te lo dan devuelto, o sea, te faltan 20 pesos y te puedo dar Vigilar y Castigar de Foucault, con lo cual eso no está mal, está bueno, pero a mí me hace un ruido ahí, un comentario personal, ¿no? Cuando una obra está demasiado trillada, que está al alcance de todos, me parece genial que esté al alcance de todos, pero a mí me genera una sospecha. Yo creo que el sistema de alguna forma lo ha logrado neutralizar, porque yo no creo que el sistema pretenda así habilitar tan abiertamente un material que sea crítico del propio sistema. Yo creo que de alguna forma lo han podido neutralizar. Uno podría llevar este punto incluso mucho más radicalizado y pensar que lo que se publica quizás se publica porque ya ha pasado por un filtro, y bueno, cuando no se tocan intereses realmente sustanciales del sistema, de las grandes corporaciones, bueno, está todo bien y pasa, ¿no? Es como pareciera que se lo damos para que se diviertan los intelectuales, ¿no? Entonces publicamos un nuevo texto que figura ser crítico, pero los textos críticos, con datos y con cuestiones muy actuales, cuando tocan intereses, ni hablar obviamente de la industria editorial, y es muy difícil que eso tenga aval, digamos, y poder económico para ser publicado. Vamos a la... Capaz que ahí es ese aire de libertad entre comillas, como para decirte, te lo damos. Sí, claro, sentite de crítico, Sí. revolucionario. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, nosotros vamos a avanzar un poco en este texto de Foucault. Yo les voy a dejar unos fragmentos para que lean, con una actividad que ya saben cómo es, que es para generarles el deber de leer, ¿no? Lo hago de buena onda, o sea, no para castigarlos. Porque si no, no leemos. Yo tampoco lo haría, ¿eh? Si no me ponen una presión, no lo leería, creo. No ahora, en el tiempo solicitado. Lo que vamos a hacer es avanzar un poco en esta lectura de Foucault. ¿Qué me interesa mostrar acá? Que esa sociedad disciplinaria, de la cual Lipovetsky dice que a la cual ya no pertenecemos, cuando él dice eso está diciendo no está en su mayor esplendor, digamos, o sea, no existe algo así como dejamos de ser este tipo de sociedad y dimos un giro de 360 grados y somos otra cosa, no, o sea, no ocurre eso. Pero sí ocurre que como que hay transformaciones del mundo contemporáneo que tornan determinados análisis, determinadas lógicas de poder un tanto anacrónicas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no estén operando, es decir, funcionando todavía, pero no es el fuerte de la cuestión del sistema actual. Bueno, como podrán ver, nada. No sé si vieron las clases de sociología, están un poquito más cargadas que estas. Le he puesto algo de onda, ¿no? A las clases con unos GIFs. Eso está como para animar un poquito ¿eh? Algo así. Eso sí Yo lo he creí puesto. que no está más esta plataforma, profe. ¿Cómo?
Que yo creí que no la iba a usar más la última vez que era la de el Google. No, sí, sí, pero yo lo que dije fue que esto es lo oficial y que íbamos a volver a mudar todo, porque lo otro nos sacó de paso, nos sacó así del momento. Pero bueno, esto es lo oficial, o sea, incluso no solamente para usted, sino que para mí, cuando las autoridades revisen qué se ha estado dictando, van a entrar acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que... Aparte está buena, ¿eh? Tiene muchas opciones que... Esto es bueno. Bueno, vamos al grano. Dos cosas me interesa mostrar. Por un lado, un poco esta idea de disciplina en Foucault, para entender por qué Lipovetsky dice que ya no vivimos en una era disciplinaria, una época disciplinaria. Y en segundo lugar, qué es lo que nos va a dar el puente con el próximo material bibliográfico, el próximo texto, que es Antropología del Cuerpo y Modernidad, del antropólogo francés David Le Breton, que yo les dije que ese es el núcleo, va a ser uno de los núcleos ahí de la materia, porque me parece que ahí se pone directamente en cuestión y se analiza en detalle la cuestión del cuerpo en Occidente, ¿no? Que va a ser, me parece que el punto de conexión directa entre la filosofía y la educación física, ¿no? Pero bueno, primero vamos a pasar por esto, por el tema de la disciplina, y ver cómo se inserta ahí la cuestión del cuerpo en los análisis de Michel Foucault, por lo menos en esta obra Vigilar y Castigar. Cuerpo-disciplina, bueno, un abordaje a partir de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, son obviamente unos fragmentos. Voy a leer un poco así rápidamente. Yo pongo ahí que las constantes reconfiguraciones del mundo contemporáneo implican, inevitablemente, repensar las nuevas lógicas de poder, ¿no? Yo con esto quiero adelantar un poco ahí el hecho de que Vigilar y Castigar, a Vigilar y Castigar no se le puede, y a Michel Foucault, obviamente, como su autor, no se le puede pedir más de lo que ha hecho porque eh, ha sido incluso bastante contemporáneo a su propio tiempo. Es decir, yo ahí lo retomo más abajo, retomo el concepto de contemporaneidad en un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, donde Agamben distingue lo que es actual de lo que es contemporáneo. En algún momento yo se los comenté a esto, acá lo dejo por escrito. Para Agamben, ser contemporáneo no significa encontrarse en el mismo tiempo que, que transcurre actualmente, ¿no? Como pensador, digamos, ¿no? Como escrito, como posicionamiento crítico. Sino que, dice, eso sería ser actual. Ser actual sería estar acompañando al propio tiempo. Es como cuando uno está impregnado, imbuido de, de esa temporalidad, ¿no? Que es la temporalidad actual, el tiempo actual. Ser contemporáneo, dice Agamben, significa poder tomar una distancia del propio tiempo. Y yo creo que en este sentido Michel Foucault ha sido contemporáneo a su tiempo, incluso está la muestra porque en los análisis de Foucault eh, siguieron mucho tiempo después, incluso hasta la actualidad, de alguna forma, hoy quizás más como un punto de referencia, ¿no? Y para analizar algunos vestigios que han quedado de, 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 de esa cuestión disciplinaria que denuncia Foucault. Eh, yo lo que quiero mostrar acá es que las nuevas configuraciones del poder, nuevas configuraciones del mundo contemporáneo y del sistema, implica que uno ponga en el tiempo que corresponde a una obra. Vigilar y Castigar es del 75, ¿sí? Nosotros tenemos que verla desde ese punto de vista. Obviamente nos puede parecer muy contemporánea, y de hecho lo es porque no dejamos de ser una sociedad disciplinaria en sentido estricto, es decir, algo ha quedado. Yo al final del trabajo lo menciono. Bueno, ahí menciono un poco eso. Por ejemplo, este filósofo coreano denuncia, que dice que en realidad la sociedad disciplinaria dio paso a lo que él llama una sociedad del rendimiento. Y de hecho el ejemplo que da Han es que en la sociedad del rendimiento no hay una dualidad, es decir, no hay dos sujetos, un sujeto que es el verdugo y un sujeto que es la víctima, sino que se conjuga en un solo sujeto, que encima es el propio sujeto, uno mismo. Hay una parte de la sociedad la sociedad del cansancio que Han dice que uno es verdugo y víctima de sí mismo. Y de alguna forma no necesitamos
un poder disciplinario que nos controle desde fuera, desde una exterioridad, es decir, un otro, ¿sí? Sino que uno se controla, se vigila a sí mismo y se regula en un sentido productivo a sí mismo, sin necesidad, digamos, incluso de una obligatoriedad. Es algo muy llamativo, hay que leer ese texto primero porque es actual, no sé si no se publicó en 2012, 2015, tendría que verlo, tendría que buscarlo, lo tengo por acá, eh, sino que eh, también, bueno, porque creo que se puede discutir, algunos dicen que Foucault en el último tiempo no decía algo muy diferente a Hunt, pero por lo menos trata de poner el foco de atención ahí, ¿no? Que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, sino en una sociedad de rendimiento. Bueno, acá comento que para comenzar, afirmaremos que la cuestión de la disciplina, o mejor dicho, del poder disciplinario, ha colonizado buena parte de los estudios sobre el Profe, tema de a la... eso, pero que no me cerró muy bien eso, que como que nos autoexigimos nosotros mismos, ¿a eso se Sí, refiere? sí, así lo menciona Hunt. Es más, Hunt dice que nosotros somos sujetos de rendimiento porque nos autoexplotamos en ese marco, ¿no? De ser sujetos de rendimiento. Mira, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? El modelo actual de trabajo. El modelo actual de trabajo, eh, por lo menos en la sociedad del primer mundo, ha dejado de ser el cumplimiento de un horario. Eso es algo anacrónico. Vos fíjate que las grandes empresas trabajan por objetivos. Entonces el foco de atención no está en el tiempo, sino en la productividad. Entonces, mira, un mejor ejemplo, que esto sí está en los países del tercer mundo, y nos consideramos tercermundistas nosotros, yo creo que sí, por ejemplo, en los call centers. El call center no funciona por cumplimiento de horario, funciona por productividad. Entonces, en un call center, o por lo menos hasta donde yo lo conocí, hasta el 2000 y pico, hasta el 2005, 2007, por unos amigos que trabajaban ahí y que me querían vender de que eso era el esplendor de la vida, o sea, que estaban hasta pensando dejar de estudiar para trabajar en el call center porque eh, ellos les mostraban el panorama, que había que cumplir con objetivos. Entonces, ellos le preguntaban qué significaba eso. Que si hoy no querés venir a trabajar, no vengas. Pero bueno, hay un sistema de puntos, lo que vos tendrías que vender hoy se pasa para mañana, vos durante la semana tenés que cumplir con un sistema de puntos que en última instancia son ventas, ¿no? Es decir, ingreso monetario para la empresa, eh, y si vos no llegás a cumplir el objetivo de tantos puntos, es decir, de tantas ventas, se te aplica un descuento, o sea, es un sistema perverso porque torna a los sujetos extremadamente productivos, pero sin la necesidad de que funcionen o que traccionen, ¿no? Esa productividad a partir de una especie de obligatoriedad que proviene desde la vigilancia externa, ¿no? De un otro, que está ahí controlando que trabaje las 8 horas y no 5. Entonces, la vuelta que le encontró el sistema es mostrar que es mejor tornar al sujeto eh, productivo en el sentido de que se controla a sí mismo, porque el tema ya nos pasa por el tiempo, ¿sí? Y no por la productividad. Eso sería como la síntesis que yo te podría dar. Después voy a pasarle un capítulo del texto de la sociedad del cansancio. Y es más, fíjate qué vuelta que le da Hunt. Voy a dedicar una clase al texto de Hunt, que él dice que lo que nos angustia es no poder. O sea, sentir que uno no puede, pero no por el agotamiento que uno dice estoy harto de trabajar, sino por el agotamiento de pretender seguir siendo productivo y bueno, no sé, que el cuerpo no te acompañe. Estás realmente, por eso la sociedad del cansancio, ¿no? Es una sociedad atravesada por una lógica extremadamente perversa, porque aparte torna al sujeto absolutamente responsable de su propia productividad. Entonces, cuando el sujeto es responsable de su propia productividad, obviamente acontece la culpa, acontece el agotamiento, y eso es un agotamiento extraño porque es un agotamiento que se da en el marco de una sociedad sí, de los sí, PSI, ¿sí? Es decir, por eso así comienza la sociedad del cansancio de Hunt diciendo que las enfermedades del siglo XXI ya no son, enfermedades inmunológicas, es decir, que tengan que ver con una adentro y una afuera,
Por ejemplo, no sé, si uno tiene un virus, ¿no? El virus no es algo que se generó desde el propio organismo, es algo que, que viene desde fuera. Lo que hace Hahn es mostrar que esa lógica, que él llama paradigma de lo inmunológico, porque lo inmunológico refiere incluso al sentido de la medicina, del cuerpo que intenta blindarse ante una amenaza exterior. Ahora, ¿qué ocurre cuando la amenaza viene desde dentro? Por ejemplo, las enfermedades como la depresión, como esta nueva enfermedad que relativamente nueva en el sentido que se le puso un nombre, que es el burnout, el pasarse de hora de trabajo, ¿no? El pasarse de vuelta, básicamente, no tiene que ver con algo exterior. Si uno lo compara con la era de los virus, las bacterias, esto es, la depresión, el cansancio es algo que más que ser una explosión a partir de algo externo, es una implosión del sujeto, ¿no? Que aparte del sujeto es responsable de sí mismo. Todo el sistema en boga en el mundo, de la meritocracia, ¿no? La idea del mérito, hace caer toda la responsabilidad en el sujeto productivo. Ya lo posiciona en ese marco de productividad. Por eso la angustia del sujeto actual es la angustia de sentir que pretendería ser más productivo y que no puede serlo. O sea, ya ni siquiera hay una confrontación con el propio sistema que lo explota. ¿Sí? Ahí está el punto, ¿no? Para pensar. Voy a dedicar una clase Sí, después. y también me da a entender como que antes el cansancio era más corporal, que porque vos hacías muchas cosas, y ahora es como más mental, del Sí, pensar y el maquinar, como decías vos, esa misma enfermedad de que se pasan de vuelta. tal cual, sí. Sí, porque básicamente toda la responsabilidad recae en el propio sujeto productivo. Ni siquiera está la posibilidad de derivar, ¿no?, la responsabilidad de un sistema, que de hecho está detrás. Lo que pasa es que está muy enmascarado en esta lógica muy perversa, porque el crédito de tu trabajo, obviamente, ese plus no vuelve a uno, ¿no? Es más, es una explotación del siglo XXI, ¿no?, básicamente. En donde el sujeto voluntariamente se autoexplota. Esa es la estrategia, ¿no? Dice, bueno, acá digo, para comenzar, afirmaremos que la cuestión de la disciplina, o mejor dicho, el poder disciplinario, ha colonizado buena parte de los estudios sobre el tema de la lógica del poder en el mundo contemporáneo. Su articulación con el poder ha sido una constante a lo largo del tiempo, más precisamente a partir de la dupla poder-saber. Ahí en Foucault está muy claro esa cuestión, ¿no? La disciplina siempre ha tenido una relación directa con esa dualidad, esa articulación poder-saber. No quiere decir tampoco que en el saber no hay poder, ¿no? O sea, sino que es una distinción analítica, digámoslo así, ¿eh? Para analizarlo, eso está distinguido, ¿no? Se distingue uno de otro. Dice, entre los autores que más aportan han realizado al respecto se encuentra obviamente Michel Foucault, y al respecto debemos considerar, como lo recuerda Hoskin, que el término latino disciplina, y acá viene quizás la parte más clara, ¿no?, de que el otro encuentro, no sé, era una introducción, acá está, dice. La palabra disciplina tiene el mismo doble sentido que mantiene en la actualidad, refiriéndose tanto a las antiguas artes del saber, como la filosofía, la música, la retórica, como a los problemas del poder, como por ejemplo en disciplina militar, la disciplina militar. Vieron que yo les leí la primera parte del fragmento de Vigilar y Castigar, que analizamos la clase pasada, era el modelo del soldado, ¿no? De cómo la técnica de disciplina propia del siglo XVIII, XVII y XVIII implicaba toda una cuestión con el cuerpo, incluso con la postura corporal, ¿no? Con los detalles, con los movimientos absolutamente diagramados, pero diagramados al detalle. De hecho, miren, los desfiles militares, si uno lo piensa detalladamente, ahí está la representación exacta de lo que menciona Foucault sobre la disciplina. La coordinación, que fíjense, no es casual, la coordinación también en la educación física, en el deporte, llegó a formar parte también del deporte olímpico. Incluso no sé hace cuántos años que se incorporó, vieron en las competencias de coordinación, básicamente, ¿no? Tiene que ver también, yo creo, todavía con una estructuración propia de la disciplina, ¿no?, que intenta diagramar tiempos, movimientos coordinados, ¿no?,
armónicos en el sentido que se da como un bloque, pero se da como un bloque, y esto es lo interesante que menciona Foucault, no porque el poder recaiga sobre ese bloque, no es que el poder recae sobre la masa, el poder recae, según Foucault, en cada uno de los detalles de cada cuerpo. Fíjense las correcciones que se dan. O sea, la corrección en la postura corporal, una corrección en detalle. La corrección militar de los desfiles militares tiene esa cuestión de estar viendo que las piernas coordinen, que la postura sea lo más, o sea, que todos estén como a la par, ¿no? Lo más erguida posible, el cuerpo. Hay una cuestión ahí que me parece interesante rescatar. En Foucault el poder no es el poder que recae sobre la totalidad, sobre la masa. Llega a esa totalidad, pero porque va trabajando meticulosamente sobre cada uno de sus puntos, ¿sí? Cada uno de los puntos del cuerpo. Bueno, acá hay una buena aclaración sobre el concepto de disciplina, y que la remite, ¿no? Que dice, mantiene todavía el sentido que uno le da actualmente, relacionando tanto al saber y al poder. Dice, por ejemplo, el ejemplo de la disciplina militar. Dice, etimológicamente, para el que no lo sepa, etimológicamente, una definición etimológica es una definición de hasta donde se pudo rastrear en el pasado, a lo largo del tiempo, ¿sí? Es una definición etimológica, hasta dónde se pudo rastrear el significado de esa palabra. Etimológicamente, el término disciplina es una forma abreviada de disciplina, relacionado con la ejecución del aprendizaje del niño, ¿no? Representada en la sílaba, no importa, SQ de pulina. Por tanto, en cuanto a sus principios etimológicos, el término tiene una denotación educativa, e incluso entonces manifiesta ambos aspectos de la ecuación poder-saber, porque se refiere al inicio al doble proceso. 2 puntos. La disciplina que supone presentar determinado saber al aprendiz y la disciplina de mantener a éste ante el saber. El ejemplo clásico que tenemos es el cumplimiento por fuera de la propia voluntad del sujeto, ¿no? Yo creo que si algo atravesó la crisis o la agonía de la educación, ha sido ver cómo le damos la vuelta actualmente a la educación, sin caer en estas técnicas disciplinares. Si se corta, volvemos, ¿eh? Vuelve el que quiere, no sé, para mí ya está. Profe, de por sí la gimnasia artística proviene de la disciplina militar, o sea, es un deporte. Sí, viste que se incorporó no hace muchos años como un deporte olímpico, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, está directamente ligado, ¿no? A la disciplina militar como el mejor ejemplo ahí a la vista. También está ese, Bien. el de la coordinación en el agua. Sí, tenés razón, también. Fíjate que incluso hasta se ve como es como una belleza, ¿no? En esa coordinación, pero es una coordinación a base de un disciplinamiento en este sentido, ¿no? En este sentido clásico, en donde se va al detalle, ¿sí? Porque ¿qué es lo que importa ahí? Es el detalle de los pequeños movimientos corporales que están sincronizados, ¿no? Como una máquina, como si fuera una máquina. Si uno los ve en los desfiles militares o a este tipo de competiciones, parece que tratan de asimilarse lo más posible a la coordinación propia de una máquina, ¿no? Donde se da de un modo absoluto. Dice, por tanto, en cuanto a sus principios etimológicos, el término tiene una denotación educativa, incluso entonces manifiesta ambos aspectos de la ecuación poder-saber, porque se refiere al inicio al doble proceso. La disciplina que supone presentar determinado saber al aprendiz y la disciplina de mantener a éste ante el saber. Tiene que ver con las técnicas de control, cuyo máximo exponente era la disciplina militar. No deja de estar relacionada con el proceso de enseñanza, con los objetos de instrucción, ¿no? Ahí está en un capítulo de un libro, de este libro. Voy a tener que poner para que se invierta, no, ahora no lo voy a hacer, no sé cómo se hace, no me acuerdo. Para que se refleje la imagen, a ver si hay una forma de reflejar, no importa ahora. De este textito, que se titula Foucault y la educación, disciplinas y saber,
Y bueno, son varios artículos, yo les voy a dejar uno de estos. Es un texto también que tiene sus años, a ver de cuándo es del 90. Pero no lo desdeño porque me parece que clarifica varias cosas, ¿no?, de lo que nos interesa pensar retrospectivamente de Foucault. Históricamente la disciplina ha sido asumida unilateralmente. Acá viene lo que yo les digo del prejuicio, ¿no?, no el prejuicio, de cómo nos ha llegado a nosotros de un modo unilateral el concepto de disciplina. Históricamente la disciplina ha sido asumida unilateralmente desde un punto de vista negativo, restrictivo, ligado a prácticas de coerción, prohibición, restricción y exclusión. Debe reconocerse que en parte la producción intelectual de Foucault ha aportado en alguna medida a forjar esta concepción, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que él se fue desligando progresivamente y su interés está focalizado en las técnicas productivas, ¿no?, disciplinares productivas. Aunque posteriormente este pensador haya resignificado su concepción sobre la disciplina, mostrando su carácter positivo, movilizante, útil, ¿no?, de fijación de los individuos, un aparato productivo a través del secuestro de sus cuerpos. Es muy interesante las metáforas y las expresiones que utiliza Foucault, es muy detallista en eso, y nos da un vocabulario que es como muy rico, muy preciso, ¿no? Yo creo, miren, hago un pequeño paréntesis. Yo siempre he creído que lo he dicho acá ya también, que uno debe llevarse una clase algo más que el contenido. O sea, está buenísimo, uno piensa la actualidad, o sea, yo nunca he pretendido dar clases por dar contenido por contenido mismo, para que sea aprobado nada más, sin sin darle la vuelta para pensar algo de nuestra realidad contemporánea. Pero yo creo que además, en paralelo, complementariamente, uno tiene que llevarse algo más de la materia. En algunos casos será la experiencia de que, no sé, en algún caso u otros o varios son procrastinadores y no funciona, no sé, dejarse estar hasta último momento. En otro caso, para confirmar que les vino bien, no sé, que no esté esa presión excesiva porque pudieron funcionar al último momento. En otro caso les vino bien entregar en tiempo y forma, que estén las fechas, qué sé yo. En otros casos como este, uno tiene que llevarse vocabulario. Miren, por ejemplo, yo varias veces repito la palabra operar. A esta altura, yo creo que ya lo he dicho varias veces, nadie está pensando en ¿por qué dice operar? No estoy pensando en un bisturí, algo que se abre, ¿sí? Estoy pensando en términos de funcionamiento. Este concepto, opera de esta forma, significa funciona de esta forma. Bueno, ¿cómo uno adquiere nuevo vocabulario y lo aplica? Y por dos vías. Primero, porque uno copia, porque uno quizás se siente atraído hacia esa terminología, o hacia una clase y digo, che, está bueno cómo habla, porque es así básicamente. Yo tenía un docente que hablaba así todo el tiempo, o más radicalizado, y yo dije, yo quiero hablar así. O sea, a mí me parece que es súper, pero no por un gusto estético, sino además porque me parece súper preciso. Enriquecer el vocabulario no es un dato menor de una clase. Incluso uno a veces no se da cuenta, y si uno se compara, si no hubiese pasado por este trayecto pedagógico de estos 4 años, o del secundario, lo que sea, y si se compara con el hecho que sí estuvo acá, uno se lleva muchas más cosas de las que es consciente. Por ejemplo, vocabulario. No me parece nada mal. Así, por ejemplo, vuelvo al texto ya, fin de la aclaración. Así, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, Foucault aclara que el momento histórico de las disciplinas, estoy citando, ¿no? Por eso está entre comillas, el momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que en el mismo mecanismo lo hace tanto más obediente cuanto más sutil y al revés. ¿Sí? Ahí hay creo que una clave de Vigilar y Castigar, ¿no? en Michel Foucault, para que vean que la disciplina funciona en un sentido extremadamente quirúrgico. Y cuando digo quirúrgico es con una precisión absoluta. Vieron que cuando los cirujanos hacen un corte, y más o menos, y que te corras unos centímetros, no, tiene que ser quirúrgico, preciso, ¿no? También palabra para agendar, ser más quirúrgico. Edgardo Castro, que es un estudioso de la obra de Michel Foucault, yo acá pongo el libro donde saco esto, es un diccionario, salió hace poco. Edgardo Castro menciona al respecto que en Foucault encontramos 2 usos principales del término disciplina. Cito, uno corresponde al orden del saber
es decir, a la forma discursiva de control de la producción de nuevos discursos, y otro al del poder, conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo y resultado la singularización de los individuos. Ahí está también en los núcleos de Michel Foucault. ¿Por qué? Porque el poder, según Foucault, no es un poder que se aplica sobre la totalidad de los cuerpos, en el sentido como si fuera de una sociedad así en bloque, ¿no? No es que se lanza hacia esa masa que es la sociedad, sino que opera quirúrgicamente y en un sentido microscópico, ¿sí? Sobre los pequeños movimientos. Por eso la disciplina, ¿vieron cuando nosotros estábamos en la primaria? Porque yo creo que ustedes todavía en algún sentido, no que creo, puedo garantizar, han pasado por ese sistema disciplinario. Por ejemplo, las aulas estructuralmente siguen siendo un cubo, ¿sí? Y eso, nos guste o no, sí, por más que los bancos sean móviles, que armemos ronda y todo bien, pero el aula sigue siendo un cubo, ¿sí? Y el cubo tiene zonas bien definidas, tiene ángulos de 90 grados, ¿sí? Que marcan de alguna forma esa especie de armonía disciplinar, ¿no? Hay algo que está esquematizado, ¿sí? Que está cuadriculado ahí. Seguimos trabajando con el mobiliario que tenemos, sigue siendo el de un pizarrón, o sea, no de varios, ¿sí? Toda la mirada se dirige hacia una dirección, que es hacia donde está el docente. Obviamente, antiguamente estaba el pupitre, donde el docente se paraba ahí, y todavía con más razón generaba el foco de atención y una distancia, una verticalidad, ¿no? Donde estaba incluso en una posición de superioridad, incluso en el sentido de altura, ¿no? Estaba más alto, en un pupitre. O a la inversa también, en los anfiteatros, donde todo converge hacia un punto, ¿sí? Los anfiteatros en las universidades convergen hacia ese punto. Sí, Dulcinea, mira qué buen sistema levantar la mano. Así lo puedo ver. Adelante. Colegio Militar de la Nación eran así, pupitre, y donde Sí. iba el docente tenía una altura de madera así, bueno, importante, un escalón alto. Ajá. Igual que Y-